empezar quiero saludar a Elisa Loncón. Marri, gracias por estar y acceder a esta invitación que cordialmente ha hecho Francisca Hernández, nuestra vicepresidenta de la Mujer, a quien le agradezco muchísimo. Muchas gracias a nuestros presidentes y presidentas regionales, comunales, que nos acompañan en el día de hoy. Vemos ahí muchas caras conocidas y gracias por participar de este ciclo que la Mesa Nacional ha estado realizando. Estuvimos hace algunos días con Sara Larraín y Andrés Palma, hoy con una destacadísima invitada como Elisa Loncón, la primera presidenta de la Convención Constitucional. Seguimos cada domingo la maratón constituyente de la JDC, así es que bueno, estamos en esta conversación y viendo cómo transitamos hacia un Estado plurinacional. El borrador de la nueva Constitución reconoce dos conceptos básicos: la plurinacionalidad y el reconocimiento constitucional. Y señala el texto que Chile es un país plurinacional porque reúne a distintas naciones que tienen identidades distintas en un mismo territorio. Distintas naciones. Nos hablaba Elisa desde el pueblo mapuche, nosotros desde el norte, desde los pueblos quechua, aymara, licanantay, diaguitas, coya, chango, etc. Distintas identidades que no tienen en la práctica los mismos derechos. Y el Estado-nación chileno se formó y evolucionó acompañado de una permanente relación asimétrica en nuestra historia, con una débil inclusión, demasiado débil, de nuestras demandas, de nuestras necesidades, de nuestra cosmovisión. Y tenemos aquí mismo la constatación de que los representantes de pueblos indígenas podemos alcanzar puestos de representación popular y altos puestos. Elisa, presidenta de la Convención, nos tocó incluso convivir en un momento determinado de la historia. Ella como presidenta de la Convención, yo como presidenta del Senado. Entonces, ejemplos existen, pero sería un despropósito negar la discriminación, negar el prejuicio, la postergación consciente por sobre los méritos personales que han afectado a tantos y a tantas de nuestras comunidades. Jamás aceptaremos que se nos trate como ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría. Pero eso no quita que sea la herencia seguida por muchos productos de años de una impuesta subordinación. En lo que podamos decir, esto el que nos planteemos como sociedad, superarlo, no es una crisis, no es la destrucción de la República. Por el contrario, es el inicio de la superación de una crisis que permanecía permanente. Y lo que hacemos hoy día, a partir de lo que nos ofrece el borrador de la nueva Constitución, es hacer efectiva la República para muchos. No en sus bordes, sino en el centro. También participando de la toma de decisiones. Todos los presentes, todos quienes estamos hoy día acá, en este espacio virtual, pero cercano, pudimos ver lo hermoso que fue el momento en que Elisa Loncón fue elegida como presidenta de la Convención. Una convención destinada a proponer las normas que van a regir a nuestro país, no a una parte de Chile sobre otras partes. Y Chile tuvo este rostro, lo que no ha de ser una vez luego de cientos de años, sino la primera vez para la historia de una patria que ha llegado a ser común para todas y todos. La plurinacionalidad es un concepto integrador, porque muestra esta voluntad, porque muestra la voluntad de hacernos responsables de este presente y de lo que queremos construir, a partir de lo que hemos vivido, de poder convivir en igualdad de condiciones a partir de las diferencias. Entonces, el reconocimiento plurinacional de un mismo Estado supera los paternalismos del pasado y hace de la nueva Constitución una elaboración conjunta, haciendo que sean las instituciones
las que se adapten a un trato igualitario y no que todas y todos nos sometamos a instituciones que establecen ciertos criterios sobre una base de tanta desigualdad aprendida durante tantos y tantos años. Y esto no es una extravagancia, lo decía Elisa, sino es el anhelo que recorre continentes, de Canadá a Nueva Zelanda, de Estados Unidos a Suiza, que motiva a nuestros hermanos en Colombia, en Bolivia, en Ecuador. Entonces, quiero decir que son conceptos que al menos personalmente me interpretan. La realidad es que nuestro país está formado por una variedad de pueblos y naciones originarias. Reconocer el carácter plurinacional del Estado es hoy un imperativo ético. Y es lo que permite también ser coherentes con un Estado social y democrático de derechos, con que la nueva Constitución nos define como una comunidad nacional. Y Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones unidas en un solo Estado, con un gobierno representativo plurinacional, sujetos a una única constitución política. En un Estado plurinacional se convive en un plano de igualdad y se comparte ese poder político manteniendo soberanía política en los territorios en que viven y con la posibilidad de ejercer el derecho a la libre determinación y el autogobierno en sus asuntos internos. Entonces, enseguida, también a partir de este segundo concepto que nos invita la nueva Constitución, entiendo la interculturalidad como el diálogo entre las culturas. La interculturalidad promueve la valoración de la dignidad de las culturas y la convicción de que es posible el aprendizaje mutuo mediante el diálogo intercultural. Y bajo este concepto las culturas dialogan, se nutren, se proyectan en el futuro en un ámbito de colaboración, de aprendizaje mutuo, no excluyentes, ni de prevalencia o de subordinación de una cultura por sobre la otra. Ambos conceptos que nos llama esta Constitución, este borrador, plurinacionalidad, reconocimiento constitucional, abren la mente de todos a una visión mucho más amplia, mucho más integral. Actualmente la ley indígena solo reconoce etnias, no pueblos. Y etnia es una identificación identitaria individual. En cambio, pueblo reconoce al colectivo. Y más adelante les voy a decir por qué para las y los demócratas cristianos es tan importante esto. Pasar desde la lógica de la etnia a la lógica de pueblos. Y eso también reconoce que existen derechos que son colectivos. La actual Constitución, lo dijo Elisa, no reconoce a los pueblos indígenas. Pero yo también quiero hacer un poco de historia a partir de eso. Y por eso, dado que no los reconoce, no inciden como colectivos en sus derechos políticos, en sus derechos territoriales, en sus derechos culturales. Y esto es lo que nos llama a cambiar este borrador de la nueva Constitución. Y digo que nos parece importante en esto hacer historia porque espero yo no solo ser la única, ¿eh? Y estoy segura que no lo soy, de sentirnos herederos de un compromiso asumido por muchos y por muchas a lo largo de nuestra historia, en especial de Patricio Aylwin, que fue el presidente que realizó tal vez el esfuerzo más constante y fructífero por apoyar desde la política las justas reivindicaciones de nuestros pueblos. Como candidato, Patricio Aylwin firmó el Acuerdo de Nueva Imperial, acordando empezar un nuevo trato con los representantes de los pueblos y naciones indígenas. Y como presidente, creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas. Para el presidente Aylwin, el concepto de pueblo era muy importante. Por eso que crean esta Comisión Especial de Pueblos Indígenas, el CEPI,
que era paritaria entre representantes de las organizaciones indígenas y el gobierno, que concluyó en el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, que fue realizado en Temuco el año 1991, a un año de haber asumido, y logró la aprobación de la ley 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, que reconoció a los indígenas como sujetos colectivos e individuales. Se estableció en su gobierno el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, y en esto quiero decirlo porque él presentó el proyecto, el presidente Elwin, presentó el proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos en la Carta Fundamental. Entonces, por eso es que a mí me parece importante hacer historia. Efectivamente, hasta el día de hoy no tenemos reconocimiento en nuestra Constitución, pero fue un demócrata cristiano el que en su calidad de presidente no vaciló y presentó la reforma constitucional. ¿Qué nos dirá la historia? Que muchos de los que hoy día se oponen a este borrador son los mismos que se han opuesto durante años en el Parlamento a llevar transformaciones importantes de reconocimiento y de plurinacional. Pero nosotros, las y los demócratas cristianos, no podemos olvidarnos que fue un demócrata cristiano, Patricio Elwin, que presentó el proyecto de ley de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos en la Carta Fundamental. Apoyó la ratificación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en el país. Se opuso al desalojo de las tierras de ocupación tradicional de la comunidad pehuenche de Quinquén, en la cordillera de la Araucanía. Y siendo presidente, hizo efectiva la adquisición de 30.000 hectáreas inscritas por particulares. Entonces, claro, hoy día la noticia de hoy en que el primer ministro de Canadá, porque el otro día escuché en la cuenta pública al presidente, no hagamos pedagogía, Canadá no tiene presidente, tiene primer ministro, y claro, el primer ministro hoy día suscribe un acuerdo. Cuando Elwin lo hizo, adquiriendo 30.000 hectáreas inscritas por particulares, porque reconocía que el Fondo de Tierras y Aguas no era suficiente, y porque fue el propio presidente que se opuso al desalojo de las tierras de ocupación tradicional de esta comunidad, y el Estado se las compró a los particulares porque reconocía en que aquí existe, desde el punto de vista de el derecho ancestral a ocupar sus tierras. El presidente Elwin suscribió el convenio internacional para la creación del Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina. En el gobierno del presidente Lagos le correspondió también a un demócrata cristiano, al mismo Patricio Elwin, liderar la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, donde el Estado reconoció las injusticias históricas cometidas por el Estado a nuestros pueblos y recomendó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas para que eligieran a sus propios representantes en el Parlamento, que participaran en los gobiernos comunales y en las leyes que afecten a sus culturas, a sus territorios, a sus instituciones, y que participaran en todo aquello que tenía que ver con la definición de sus recursos. Entonces, cuando hay algunas voces que dicen, no, qué tremendo esto, estamos pasando a un estado indigenista. Perdón, si esto lo propuso Patricio Elwin liderando la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas. Un demócrata cristiano. Entonces, yo en esto quiero ser absolutamente clara, porque es importante la historia de nuestro país. Es importante la historia para reconocer a nuestros pueblos. Y es importante también la historia cuando nosotros decimos, claro, hasta el día de hoy no hay reconocimiento constitucional, efectivamente, pero contemos la historia completa. Un demócrata cristiano lo propuso en el segundo año de su gobierno, Patricio Elwin, una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos, el reconocimiento constitucional. Y los que se opusieron ayer son los mismos que se oponen hoy al cambio constitucional. Claro, ayer lo lograron porque tenían senadores designados,
Por esto cuando yo planteo que el apoyo al cambio constitucional lo hago en el convencimiento en que los que retrasan los cambios solo consiguen agravar los problemas e impedir una sana convivencia democrática. Todo lo contrario de lo que señalaba Patricio Aylwin en sus innumerables acciones realizadas en claridad, porque no voy a decir en favor, en claridad con una causa y en justicia por una causa. Y sus logros fueron muchos, pero me interesa destacar un compromiso de fondo que mantuvo toda su vida. Y en lo que nosotros hemos conversado internamente en nuestro equipo como el método Aylwin, para establecer una relación entre la política y los pueblos y naciones indígenas que creo que sigue tan vigente o más vigente que nunca. Primero, en buscar una nueva relación, no porque sea conveniente, sino simplemente porque es justo. Y habían grandes problemas e injusticias que subsanar, desde la llegada de los colonizadores hasta estos días, ¿no? En donde hemos sufrido enormes injusticias, graves atropellos a derechos elementales como personas, como pueblo, el exterminio de lo cual nos hablaba Elisa Loncón, el sometimiento militar primero, la asimilación después, han sido rasgos característicos de lo que se ha tocado enfrentar y vivir por diferentes gobiernos. Segundo, en este método se parte de la base que la palabra comprometida es la palabra que se cumple. Así, todo compromiso fue ratificado por los hechos. Y yo quisiera destacar que siento hoy día la satisfacción de que hemos cumplido ese compromiso, porque en el curso de estos años nos hemos preocupado efectivamente de respaldar a nuestros pueblos y de buscar una solución a sus problemas. El acuerdo por la paz del 15 de noviembre no incorporaba los escaños reservados, tampoco incorporaba la plurinacionalidad. Y ahí estuvimos en el Parlamento. Ahí estuvimos porque considerábamos que era de justicia. Y porque de una forma también lo que planteaba otro gran militante de la democracia cristiana como Radomiro Tomic, la unidad social y política es importante. Porque si no hubiese habido unidad social y política, no hubiésemos encontrado la salida como la que hoy día estamos transitando, no solo a este Estado plurinacional, que es la materia que hoy día nos convoca conversar en esta oportunidad, sino transitando a las transformaciones que nuestro país ha anhelado durante largos años. Entonces, el hecho de que no todo se puede lograr ahora no quita de la obligación de dar un siguiente paso en justicia y en dignidad. Y hemos procurado que los planes, las medidas que se han propuesto como parte del programa de gobierno, así lo planteaba Patricio Aylwin, sean realistas, posibles de realizar y lo más alejado de las falsas promesas. Eso era algo que para el presidente Aylwin en su relación con los pueblos y con la sociedad en general era muy importante. Nos parece que hoy día es importante señalar en que la identidad no es algo sectaria, no es pararse frente a todos y decir aquí estoy, aquí estamos y aquí seguiremos estando. Eso lo entendió Patricio Aylwin, ya hay un relato muy lindo que es cuando él llega a encontrarse en un encuentro de campaña con distintos pueblos y él reconoce el cómo el haber sido educado bajo una sola historia, donde la asimilación era parte de esa historia, mantuvo invisibilizado no solo los aportes culturales, sino también todas las injusticias y las opresiones que aún se siguen viviendo. Porque lo que importa es saber el puesto que estamos destinados a jugar. Y en ese sentido,
cuando hoy día estamos viviendo un momento tan crucial en nuestra historia. Nosotros, los que estamos aquí, somos también parte de este pasado del cual nos sentimos orgullosos, pero también del futuro pensando en nuestros ancestros. Somos también los ancestros de nuestro futuro y los encargados de hacer este punto de inflexión donde la historia cambia de rumbo. Y yo estoy segura que las y los demócratas cristianos sabremos estar a la altura. Entonces sucederá dentro de siglos cuando los ojos nuevos de quienes nos sucedan miren hacia atrás y entonces verán aquí cuál fue nuestra historia, cuál fue nuestra posición en un momento tan importante de la historia de nuestro país y cuál fue la obra que nosotros tuvimos en nuestras manos. Así como en el día de hoy nos maravillamos del trabajo y del compromiso que tuvo un militante demócrata cristiano, encargado de hacer ni más ni menos que la transición después de una dura y sangrienta democracia, de una dura y sangrienta dictadura, perdón. Y Patricio Aylwin tuvo una especial relación con los pueblos indígenas, por su cercanía, con un sentido de justicia, por lo que pudo conocer antes y durante y después de ser presidente, y los hechos hoy día están a la vista. No es que nosotros declaremos que para las y los demócratas cristianos los pueblos indígenas son importantes. Un demócrata cristiano se la jugó porque tuviésemos una comisión especial de pueblos indígenas, por liderar la Comisión de Verdad y Nuevo Trato Histórico, por presentar al Parlamento una reforma constitucional para el reconocimiento de nuestros pueblos. Y por eso y lo digo con mucha humildad, cuando miro y leo y releo el texto del borrador de la convención, veo sin lugar a dudas en que está plasmado ahí el espíritu más claro desde el humanismo cristiano, de avanzar en justicia y de hacer también un merecido reconocimiento a la lucha de tantos y de tantas que han dado hace tanto tiempo. De verdad, muchísimas gracias a la Vicepresidencia de la Mujer, a Francisca Hernández, por colocar dentro del calendario de este Estado constituyente el que pudiésemos tener además un diálogo con quien le ha correspondido liderar y abrir este proceso de la convención con la primera mujer que dirigió la convención constituyente, nuestra hermana Elisa Loncón. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, senadora. Se agradece su intervención. Quedamos